La lluvia golpeaba contra las ventanas tintadas como balas. Cada gota era una pequeña percusión que hacía que mi corazón diera un salto. Apoyé la palma de la mano contra el cristal frío. Observaba cómo el mundo exterior se difuminaba en corrientes de neón y sombras. El asiento de cuero bajo mí era tan suave que parecía hundirse en arenas movedizas. Caro, asfixiante, incorrecto. No salgas, confía en mí. Su voz atravesó mi pánico como una navaja envuelta en terciopelo. Me volví para mirarlo. Este hombre cuyo nombre había aprendido solo 3 horas antes, cuyo mundo había descubierto como una polilla que vuela directamente hacia la llama. Dante Moretti. Incluso sentado perfectamente quieto en la parte trasera de este sub blindado, irradiaba peligro, del tipo que no necesitaba anunciarse. Su traje era gris carbón, tan perfectamente entallado que parecía cosido directamente a su cuerpo. Una fina cicatriz le recorría desde la ceja izquierda hasta el pómulo, apenas visible a menos que te acercaras lo suficiente como para oler su colonia. Bergamota y algo más oscuro. Pólvora, tal vez. O poder. La policía, susurré con voz quebrada. Nos están rodeando. Lo sé, Mía. La forma en que pronunció mi nombre me revolvió el estómago, como si llevara años diciéndolo, como si fuera suyo. Las luces azules y rojas pintaban el interior del coche con ondas alternas. A través de las ventanas empapadas por la lluvia, pude contar al menos 6 vehículos policiales que nos rodeaban. Los agentes aparecieron como sombras, con las armas desenfundadas, las voces amortiguadas por la tormenta, pero inequívocamente autoritarias. Esa mañana me había despertado en mi pequeño apartamento estudio, encima del restaurante chino de la Quinta Avenida. La calefacción se había vuelto a estropear. Mi aliento formaba nubes en el aire mientras me ponía mi único pantalón de trabajo, el negro con una pequeña mancha de lejía en el muslo que siempre intentaba ocultar con el delantal. Ahora estaba atrapado en un vehículo que valía más de lo que había ganado en 10 años, junto a un hombre al que, al parecer, la mitad de la policía de la ciudad intentaba arrestar. Esto es un error, dije, alcanzando la manilla de la puerta. No debería estar aquí. Necesito explicarte. Su mano me agarró la muñeca antes de que pudiera tocar la manija. No con violencia, ni siquiera con fuerza, pero con una certeza absoluta que me paralizó. No lo hagas. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Ahora sal de ahí. Te convertirás en parte de una historia que no entiendes. Te detendrán, te interrogarán, y yo no podré protegerte. Protégeme a mí. Una risa histérica brotó de mi garganta. Tú eres la razón por la que necesito protección. Hace 12 horas estaba sirviendo mesas en el Augustine, el tipo de restaurante donde la carta de vinos tenía precios que me mareaban. Se suponía que era un simple trabajo de catering, un dinero extra para pagar las facturas médicas de cuando tuve neumonía el invierno pasado. Mi compañera de piso, Sarah, me había conseguido el trabajo a través de su primo. Solo tienes que servir las bebidas, sonreír y no mirar a los ojos a nadie importante, me había dicho. Seguí esas reglas a la perfección hasta que, accidentalmente, entré en el comedor privado de la 3ª planta. La puerta no tenía ningún letrero. Estaba buscando el ascensor de servicio, con los brazos doloridos de llevar bandejas con copas de champán. El pasillo olía a puros caros y a dinero antiguo. Cuando empujé lo que creía que era la puerta del ascensor, me encontré en una sala que se quedó en silencio en cuanto entré. 12 hombres, todos con trajes que probablemente costaban más que mi alquiler anual. Todos me miraban como si fuera un fantasma que se había colado en su funeral. Y a la cabecera de la mesa, repartiendo cartas con dedos largos y elegantes, estaba él, Dante Moretti. Reconocí el nombre por las conversaciones susurradas en la cocina del restaurante. Los camareros siempre se callaban cuando llegaban sus reservas. El gerente les enderezaba las corbatas y supervisaba personalmente la disposición de su mesa. Lo siento mucho, balbuceé, retrocediendo hacia la puerta. Estaba buscando el stay. Esa sola palabra me había detenido en seco. No era una petición, sino una orden envuelta en seda. Dejó la carta lentamente, deliberadamente, sin apartar los ojos de los míos. ¿Cómo te llamas? Mía. Mía Chen. Solo soy del personal de catering. Me he perdido. Uno de los otros hombres había empezado a levantarse, con la mano moviéndose hacia su chaqueta, pero Dante había levantado un dedo, solo uno. El hombre se había quedado paralizado y luego se había sentado lentamente. Perdida, había repetido Dante, casi divertido.
En mi sala de juegos privada. No sabía que era privada. La puerta no estaba cerrada con llave. Debería haberlo estado. Había mirado a alguien que estaba de pie en las sombras. Un hombre enorme, con un traje negro. Marco. ¿Quién se suponía que debía vigilar esta planta? Yo me encargo, jefe. La voz de Marco había sido como grava en una hormigonera. Sentí que me temblaban las rodillas. Esto era malo. Era el tipo de cosa mala que acabaría con la pérdida de mi trabajo o algo peor. Sara me mataría. No podía permitirme perder este trabajo. Por favor, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Me iré. No diré nada. No vi nada. Dante me estudió durante un largo momento. A la tenue luz ámbar de la habitación, su rostro era todo ángulos afilados y sombras. Peligroso y hermoso, como el reflejo de la luz en el filo de un cuchillo. «Estás temblando», observó. «Tengo frío». «Es mentira», pensé aterrorizada. «Luca», le indicó a otro hombre. «Tráele un abrigo». «No es necesario», insisto. Cuando Luca me colocó un abrigo de cachemira sobre los hombros, casi me quedé sin aliento. Era la cosa más suave que había tocado en mi vida. Olía a cedro y a riqueza. «Gracias», susurré. «Debería unirme a ustedes», parpadeé. «¿Qué? ¿Para tomar una copa?» Vertió un líquido ámbar de una jarra de cristal en un vaso. «Has interrumpido un juego muy importante. Lo menos que puedes hacer es compartir un brindis». Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero algo en su tono dejaba claro que huir no era una opción. En realidad, no. Así que avancé con las piernas temblorosas y acepté el vaso. El whisky me quemó al tragarlo, pero logré no toser. «Dos interrupciones inesperadas», dijo Dante, levantando su propio vaso. Los otros hombres se unieron al brindis, pero sus ojos sobre mí eran calculadores, depredadores. Me bebí el whisky de un trago ardiente y dejé el vaso con las manos temblorosas. «Gracias por la bebida. Realmente tengo que volver. ¿Crees en el destino, Mía?» La pregunta me había pillado desprevenida. «No lo sé». «Sí». Se había levantado, abrochándose la chaqueta con facilidad. «Creo que ciertos encuentros están orquestados por fuerzas que escapan a nuestro control». Se había acercado a mí y yo me había obligado a no retroceder. De cerca, era más alto de lo que esperaba, más corpulento. La cicatriz de su rostro era más prominente. Una historia sobre la que nunca me atrevería a preguntar. «Tienes unos ojos bondadosos», dijo en voz baja. «Eso es raro en mi mundo». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un joven, poco más que un niño, entró tambaleándose, con la cara ensangrentada y la camisa de diseño rota. «Señor Moretti». El chico se derrumbó de rodillas. «Por favor, ¿puedo explicarlo?» «El dinero». Iba a devolverlo. Juro que la temperatura de la habitación bajó 20 grados. Dante no se movió, ni siquiera miró al chico. Sus ojos permanecieron fijos en los míos, mientras decía en voz muy baja: «Marco, lleva a nuestro invitado al coche. Asegúrate de que entiende los términos de nuestro acuerdo anterior». «No, por favor». El chico se había agarrado a las piernas de Dante. «Mi hermana necesita la operación, por eso lo cogí». Estaba desesperado. Vi cómo Dante apretaba la mandíbula. «Solo un poco», pero lo vi. «¿Cuánto necesita?» Su voz era plana, sin emoción. 50,000, pero puedo conseguirlo. Solo necesito más tiempo. La operación está cubierta. Marco lo arreglará». Dante finalmente había mirado al chico. «Pero el dinero que robaste de mi colección, esa deuda sigue ahí, y las deudas en mi mundo siempre se pagan, de una forma u otra». El chico había sido arrastrado fuera, todavía sollozando de gratitud y disculpas, y yo me había quedado allí paralizada, comprendiendo por primera vez exactamente qué tipo de hombre era Dante Moretti. Generoso y cruel, misericordioso y despiadado, una contradicción andante envuelta en un traje caro. «Debería irme», susurré. «Todavía no». Hizo un gesto a Marco. «Dile a Alessandro que traiga el coche. Yo mismo acompañaré a la señorita Chen a casa». «No es necesario, insisto. Es tarde. Este barrio no es seguro para una joven sola». No se me escapó la ironía. Lo más peligroso de ese barrio probablemente era él, pero tenía demasiado miedo para discutir. Era muy consciente de que, en su mundo, negarse no era una opción. Así fue como terminé en ese todoterreno con cristales antibalas y asientos de cuero que probablemente costaban más que mi coche. Marco nos llevó en silencio mientras Dante hacía llamadas en italiano. Su voz era un murmullo grave que más sentía que oía. Me apreté contra la puerta,
tratando de desaparecer entre la tapicería. Y entonces apareció la policía, con las sirenas a todo volumen, las luces encendidas y bloqueando todas las salidas. Ahora, su mano seguía rodeando mi muñeca, cálida y firme, con un control absoluto. ¿Por qué nos detienen?, pregunté, con la voz apenas audible por la lluvia. Porque alguien ha cometido un error muy estúpido. Soltó mi muñeca y pulsó un botón en el panel de la puerta. La mampara que nos separaba de Marcos se bajó. ¿Cuántos? 8 unidades. El SWAT se está posicionando en el tejado de enfrente. La voz de Marco era tranquila, como si fuera un martes cualquiera. Están colocando bandas de clavos en la salida norte. ¿Tienen una orden judicial? Se desconoce, jefe. Dante dio un golpecito con los dedos en la rodilla, un pequeño gesto que de alguna manera me pareció monumental. Llama a Vincent, dile que nuestros abogados estén en la comisaría en 15 minutos. Hizo una pausa y averigua quién filtró nuestra ruta. La mampara se volvió a levantar. Me iba a marear. Me temblaban tanto las manos que tuve que juntarlas. Esto es por mi culpa, porque interrumpí tu reunión. Creen que no piensan en ti. Ahora su voz era suave, casi amable. Esto no tiene nada que ver contigo, Mía. Entonces, ¿por qué no me dejas salir? No soy nadie, solo estás conmigo. Eso te convierte en alguien. Se movió ligeramente, inclinando su cuerpo hacia el mío. En el momento en que salgas de este coche, te convertirás en testigo. Te utilizarán para llegar a mí. ¿Lo entiendes? No lo entendía. No realmente, pero asentí de todos modos. Una voz crepitó a través de un megáfono en el exterior. Aquí la policía de Nueva York. Salgan del vehículo con las manos a la vista. Tienes 30 segundos para obedecer. Mi corazón estaba a punto de explotar. Lo sentía latir con fuerza contra mis costillas, como si intentara escapar de mi pecho. Dante metió la mano en su chaqueta y yo me sobresalté, pero en lugar de un arma, sacó su teléfono. Escribió algo rápidamente y luego lo dejó en el asiento entre nosotros. Escúchame con mucha atención, dijo. Cuando salgamos de este vehículo, quédate cerca de mí. No hables con nadie. No respondas a ninguna pregunta. Si nos separan, pide un abogado inmediatamente. No digas nada más. ¿Puedes hacerlo? Las lágrimas me quemaban los ojos. No entiendo lo que está pasando. Lo sé. Y, por un segundo, algo suave se reflejó en su rostro. Algo casi humano. Pero necesito que confíes en mí. Ni siquiera te conozco. No. Extendió la mano y atrapó una lágrima con el pulgar antes de que cayera. El gesto fue tan inesperado, tan íntimo, que me quedé paralizada. Pero soy lo único que se interpone entre ti y una noche muy larga en una sala de interrogatorios. El megáfono volvió a crepitar. Esta es tu última advertencia. El teléfono de Dante vibró. Lo miró y se le escapó una sonrisa. No era exactamente una sonrisa, más bien satisfacción. Ya está hecho, murmuró. ¿Qué está hecho? Se abrochó la chaqueta y alcanzó el pomo de la puerta. Quédate cerca de mí, Mía. Y pase lo que pase, recuerda que ahora estás bajo mi protección. La puerta se abrió y la lluvia entró junto con los gritos, las luces y la abrumadora sensación de que toda mi vida acababa de salirse de su eje. Y cuando Dante Moretti salió a la tormenta, extendió la mano hacia mí en una orden silenciosa. Me di cuenta con absoluta certeza de que nada volvería a ser igual. Cogí su mano y el mundo estalló en caos. La lluvia empapó mi fina camisa de trabajo en segundos. Jadeé cuando el frío me golpeó, pero la mano de Dante se apretó alrededor de la mía, firme e inquebrantable. No se inmutó cuando el agua pegó su caro traje a su cuerpo. Ni siquiera parpadeó cuando el megáfono chilló otra orden. Las manos donde podamos verlas. Dante soltó mi mano solo para rodearme la cintura con el brazo y atraerme hacia él. Su cuerpo era un muro de calor a pesar de la lluvia, sólido e inamovible. Mantén las manos a la vista, me susurró al oído. Y respira. Estás conteniendo la respiración. Ni siquiera me había dado cuenta. Exhalé temblorosamente, levantando lentamente las manos junto a la cabeza. La policía se acercó como una manada de lobos. Al menos una docena de agentes, quizá más, apuntándonos con sus armas con aterradora precisión. Los puntos rojos de las miras láser bailaban sobre el pecho de Dante, y sentí cómo se me subía la bilis a la garganta. Iban a dispararle allí mismo, conmigo a su lado, tirada en el suelo. Ni lo sueñes. La voz de Dante atravesó el caos con absoluta autoridad. No era alta, ni agresiva, solo segura. Tengo inmunidad diplomática.
Y ustedes están violando unos 6 protocolos diferentes en este momento. Uno de los agentes dio un paso al frente, más mayor que los demás, con canas en las sienes y arrugas alrededor de la boca. Señor Moretti, tenemos una orden de arresto contra usted en relación con... No tiene nada. El tono de Dante era casi aburrido. Compruebe su teléfono, detective Morrison. Creo que su capitán está intentando ponerse en contacto con usted. Morrison apretó la mandíbula, pero sacó su teléfono. Incluso desde donde yo estaba, pude ver cómo se le iba el color de la cara al leer el mensaje que había aparecido. El silencio se prolongó, la lluvia tamborileaba, mi corazón latía con fuerza. Finalmente, Morrison bajó el arma. «Retírese, señor». Uno de los agentes más jóvenes parecía confundido. Dije, «Retírese». La voz de Morrison era aguda, con una furia apenas controlada. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se acercó a nosotros, deteniéndose justo fuera del círculo de puntos láser rojos. «Eres un auténtico hijo de... ¿Lo sabes?» La sonrisa de Dante era tan fría que helaba la lluvia. «Me han llamado cosas peores. Esto no ha terminado. Nunca termina». Dante me rodeó la cintura con el brazo. «Ahora, si ha terminado de amenazar a civiles inocentes bajo la lluvia, me gustaría llevar a la señorita Chen a casa. Ha tenido una noche muy larga y no me gustaría que cogiera una neumonía porque usted no ha podido verificar una orden judicial antes de movilizar a medio departamento». Los ojos de Morrison se posaron en mí por primera vez. Eran agudos, calculadores, y me sentí desnuda bajo su mirada. «¿Quién eres?» Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. «No es nadie», dijo Dante con suavidad. «El lugar equivocado, el momento equivocado. Ya sabe cómo va esto, detective. Sé exactamente cómo va con usted, Moretti». Morrison se acercó, ignorando la renovada tensión de sus agentes. «Haces desaparecer a la gente. Haces desaparecer las pruebas. Haces desaparecer los problemas». Sus ojos se clavaron en los míos. «Señorita, si este hombre la retiene contra su voluntad, ella vino por voluntad propia». La voz de Dante bajó varios tonos. «¿Verdad, mía?» Todas las miradas se volvieron hacia mí. La lluvia ahora parecía hielo, agujas clavándose en mi piel. Sentía los dedos de Dante presionando mi cadera. Un recordatorio silencioso, una advertencia, una promesa. «No hables. Pide un abogado. No digas nada más». Pero los ojos de Morrison tenían algo que los de Dante no tenían. Preocupación. Preocupación humana real. La señorita Morrison preguntó, «¿Está aquí por voluntad propia?» La verdad era complicada. Estaba allí porque me había perdido, porque había entrado por casualidad en una habitación en la que no debía haber entrado, porque Dante Moretti había insistido en llevarme a casa, y algo en su voz había hecho que me resultara imposible negarme, pero no me estaba reteniendo como rehén, ¿verdad? Mi voz se quebró. «Solo quiero irme a casa. Entonces déjeme llevarla». Morrison extendió la mano. «Mis agentes la acompañarán a salvo». «No». La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. Me sorprendí a mí misma. «Gracias, pero estoy bien». La expresión de Morrison se endureció. «Está cometiendo un error». «Quizás sí», pero algo que no podía nombrar me hizo acercarme a Dante en lugar de alejarme. Su brazo se relajó ligeramente y sentí que exhalaba. ¿Alivio? ¿Satisfacción? No sabría decirlo. «¿Hemos terminado aquí, detective?» El tono de Dante era ahora totalmente profesional. ¿O debería pedir a mis abogados que presentaran una denuncia por acoso para añadirla a la demanda por detención ilegal? Morrison lo miró fijamente durante un largo momento y luego escupió en un charco. «Fuera de aquí, los dos». Dante no necesitó que se lo repitieran. Me guió de vuelta al todoterreno, sin apartar la mano de mi cintura. Marco ya había abierto la puerta, con expresión inexpresiva, pero con la mirada escaneando a cada agente, cada sombra, cada amenaza potencial. Me subí con las piernas temblorosas. Dante se deslizó a mi lado y la puerta se cerró con un pesado golpe final. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Marco arrancó lentamente, con cuidado, sorteando los vehículos policiales que ya se estaban dispersando. Miré a través de la ventana manchada por la lluvia cómo Morrison se quedaba en medio de la calle, viéndonos partir, con las manos apretadas a los lados. «Estás temblando». Me sobresalté al oír la voz de Dante. Ya se había quitado la chaqueta empapada y estaba buscando algo en un compartimento debajo del asiento. «Toma». Me puso una manta suave sobre los hombros. «Probablemente sea de cachemira».
Todo en su mundo era caro, suave e inadecuado para alguien como yo. ¿Qué acaba de pasar?, susurré. Fuiste muy valiente. Vertió algo ámbar de un bar incorporado en una copa de cristal. Bebe esto. Te ayudará con el shock. Cogí la copa con manos temblorosas, pero no bebí. Dijiste que tenías inmunidad diplomática. Dije muchas cosas. ¿Es cierto? Su sonrisa era enigmática. ¿Importa? Sí. La palabra salió de mi boca, aguda por la frustración, el miedo y la adrenalina. Importa. Es que casi me arrestan. Ni siquiera sé por qué. No te iban a arrestar. Se recostó en su asiento, completamente tranquilo, como si no acabáramos de estar rodeados por policías armados. Iban a utilizarte. Hay una diferencia. ¿Utilizarme para qué? Para hacerme daño. Lo miré fijamente. El agua goteaba de su cabello sobre su frente y, en la tenue luz del coche, parecía más joven de lo que pensaba. 35 años, quizá 40 como mucho. La cicatriz de su rostro era ahora una línea pálida, casi plateada. ¿Por qué iban a pensar que podía hacerte daño? No soy nadie. Tú mismo lo dijiste. Mentí. La confesión flotaba entre nosotros como humo. ¿Por qué? Se volvió para mirarme de frente y la intensidad de sus ojos oscuros me dejó sin aliento. Porque en el momento en que Morrison te vio conmigo, dejaste de ser un don nadie. Te convertiste en una vulnerabilidad, en una debilidad. Y en mi mundo mía, las debilidades se explotan. No soy tu debilidad. Ni siquiera te conozco. Todavía no. Extendió la mano y me apartó un mechón de pelo mojado detrás de la oreja. El gesto fue tan casual, tan íntimo, que me quedé paralizada. Pero me conocerás. El coche giró hacia una calle más tranquila. La lluvia estaba amainando, convirtiéndose en una llovizna que difuminaba las luces de la calle en halos dorados. ¿A dónde vamos?, pregunté. Te llevo a casa, como te prometí. Puedes dejarme en el metro. Ni hablar. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Son las 3 de la madrugada. Estás empapada. Y probablemente la mitad del departamento de Morrison ya tiene tu descripción. El pánico se apoderó de mí. ¿Por qué iban a hacerlo? Porque querrán interrogarte sobre mí, sobre lo que has visto esta noche. Se inclinó hacia adelante y pulsó un botón. Marco, da un rodeo. Asegúrate de que no nos siguen. Sí, jefe. Me ajusté la manta alrededor de los hombros. No vi nada. Ya te he dicho que solo estaba perdida. Viste una reunión privada. Viste a un deudor suplicar clemencia. Me viste en una posición vulnerable. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Eso es más de lo que la mayoría de la gente ve y vive para contarlo. Esas palabras deberían haberme aterrorizado. Y me aterrorizaron. Pero había algo más debajo del miedo. Algo que no podía nombrar. ¿Vas a matarme? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. Casi infantil. La expresión de Dante cambió. Por un momento, algo que podría haber sido dolor cruzó su rostro. No, Mía. No voy a matarte. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? Me aseguraré de que estés a salvo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita, blanca y lisa, con un número de teléfono grabado. Nada más. Si alguien se pone en contacto contigo, por lo de esta noche, la policía, los periodistas, cualquiera, llama a este número inmediatamente. No hables con ellos. No respondas a sus preguntas. Solo llama. Cogí la tarjeta con los dedos entumecidos. No entiendo lo que está pasando. Lo sé. Su voz volvió a ser suave, esa inesperada dulzura que lo hacía parecer casi humano. Y siento que te hayas visto envuelta en esto. ¿Envuelta en qué, exactamente? Se quedó callado durante un largo rato, estudiándome con esos ojos oscuros e indescifrables. Finalmente dijo, se avecina una guerra que yo no empecé, pero que pretendo terminar. Y esta noche, sin querer, has entrado en el campo de batalla. Se me revolvió el estómago. Una guerra con armas, entre otras cosas. Dios mío. Me llevé las manos a la cara. Dios mío. Tengo que llamar a mi compañera de piso. Seguro que está muy preocupada. Deberías haber llegado a casa hace horas. Ya me he encargado de eso. Asintió con la cabeza Marco. Hice que alguien llamara al restaurante y explicara que trabajarías hasta tarde en un evento privado. Tu compañera de piso recibió un mensaje de texto desde tu teléfono diciendo que llegarías a casa mañana. Lo miré fijamente. ¿Tú? ¿Tienes mi teléfono? Estaba en el bolsillo de tu delantal.
Dejaste tu delantal en el ascensor de servicio cuando entraste corriendo en mi reunión. Sacó mi maltrecho teléfono de su bolsillo y me lo entregó. El código de acceso es 8825. Tu cumpleaños, si no me equivoco. Me invadió un escalofrío. ¿Cómo sabes mi cumpleaños? Sé muchas cosas, Mía. Eso, tragué saliva. Eso es aterrador. Es necesario. Se recostó en su asiento, sin apartar los ojos de mi rostro. Ahora estás bajo mi protección, lo que significa que necesito saberlo todo sobre ti. ¿Con quién hablas? ¿A dónde vas? ¿Quién podría intentar utilizarte en mi contra? Yo no te he pedido tu protección. No, pero la tienes de todos modos. Su voz era firme, absoluta. En el momento en que entraste en esa habitación, pasaste a estar bajo mi protección, lo quisieras o no. La posesividad de su tono me produjo un escalofrío. No solo por miedo. Tengo una vida, dije débilmente. Un trabajo, facturas que pagar. No puedo simplemente... Tu trabajo en el Augustine está asegurado con un aumento significativo. Habló por encima de mis protestas. Tu alquiler está pagado hasta finales de año. La deuda médica por tu neumonía ha sido saldada. Y a partir de mañana, Marco será tu chofer. Me sentí como si me estuviera ahogando. No puedes simplemente... No puedes hacer eso. No puedes simplemente apoderarte de mi vida. No me estoy apoderando de ella. La estoy protegiendo. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. ¿Sabes lo que pasaría si Morrison te tuviera en sus manos? Si te convenciera para que testificaras contra mí. No sé nada sobre lo que testificar. Sabes que yo estaba en esa habitación. Sabes quién más estaba allí. Sabes lo del chico. Apretó la mandíbula. Eso es suficiente para montar un caso o para que te maten los que no quieren que se monte ese caso. El coche se detuvo. Miré por la ventana y reconocí mi calle. El restaurante chino que había debajo de mi apartamento estaba a oscuras, cerrado por la noche. ¿Cómo sabías dónde vivo? Lo sé todo sobre ti, Mia Chen. Se inclinó y abrió mi puerta. Todo. Debería haber huido. Debería haber salido corriendo de ese coche y no haber mirado atrás. Pero no lo hice. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué te importa lo que me pase? Durante un largo momento, no respondió. Luego extendió la mano y me tocó la cara. Su pulgar recorrió la línea de mi pómulo con una delicadeza devastadora. Porque cuando entraste en esa sala esta noche, me miraste como si fuera solo un hombre, no un monstruo, no un rey, solo un hombre. Sus ojos buscaron los míos. Nadie me había mirado así en mucho tiempo. Mi corazón hacía algo extraño en mi pecho. Latía con fuerza, acelerado. Debería irme, logré decir. Sí, deberías, pero él no movió la mano. Yo tampoco. El momento se prolongó entre nosotros, cargado de posibilidades y peligro, y algo más que me daba miedo nombrar. Finalmente, Marco carraspeó. Jefe, tenemos compañía. La mano de Dante cayó inmediatamente. Toda su actitud cambió, volviendo a endurecerse en ese muro impenetrable de control. ¿Cuántos? 2 coches sin distintivos. Nos han estado siguiendo desde que salimos de Morrison. Dante apretó la mandíbula. Me miró y algo que podría haber sido arrepentimiento brilló en sus ojos. Cambio de planes. Tú vienes conmigo. ¿Qué? No. Aquí no estás segura. Esta noche no. Ya estaba sacando su teléfono y tecleando rápidamente. Estarán vigilando tu apartamento, esperando a ver si te dejo sola. Entonces llamaré a la policía. La policía es la que vigila a Mia. Su voz era ahora aguda, urgente. Morrison no se rinde tan fácilmente. Tendrá a su gente apostada aquí toda la noche, esperando para atraparte en cuanto me vaya. El miedo se apoderó de mí. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Me miró durante un largo momento. Luego tomó una decisión que pude ver cristalizarse en sus ojos. Te quedarás conmigo solo esta noche, hasta que pueda asegurar tu apartamento y asegurarme de que estás a salvo. No puedo... Puedes y lo harás. Su tono no dejaba lugar a discusión. Marco, llévanos a casa. El coche se alejó de mi edificio y vi cómo mi apartamento desaparecía en la oscuridad detrás de nosotros. Estaba atrapada, completamente, totalmente atrapada. Y lo más aterrador era esa vocecita en el fondo de mi mente que me susurraba que tal vez, solo tal vez, no quería escapar del todo. La casa resultó ser un ático en un edificio que solo había visto desde fuera. Una de esas torres de cristal y acero que perforaban el horizonte de Manhattan como una aguja.
El tipo de lugar donde los porteros llevaban guantes blancos y sabían que era mejor no hacer preguntas. Marco entró en un garaje subterráneo que requería 3 controles de seguridad diferentes. Cada guardia saludó a Dante con un gesto que rayaba en el miedo. Nadie me miraba así. La mano de Dante se posó en mi espalda mientras caminábamos hacia un ascensor privado. Su tacto era ligero pero posesivo, un recordatorio constante de que ahora estaba bajo su control. El ascensor estaba lleno de espejos y detalles dorados. Vi mi reflejo y apenas me reconocí. El pelo pegado al cráneo, el rímel corrido bajo los ojos, la camisa de trabajo pegada al cuerpo como una segunda piel. Parecía una rata ahogada a su lado. Dante parecía recién salido de la portada de una revista, incluso empapado. El agua goteaba de su pelo sobre el cuello de su camisa blanca, ahora tan transparente que dejaba ver los músculos definidos que había debajo. Me obligué a apartar la mirada. El ascensor subió y subió y subió. ¿A qué altura vamos?, pregunté, solo para romper el silencio. A la última planta, por supuesto. ¿Dónde más podría vivir un hombre como Dante Moretti? Las puertas se abrieron directamente a su apartamento, sin pasillo, sin espacios compartidos, directamente a una sala de estar más grande que todo mi edificio. Las ventanas del suelo al techo daban a la ciudad. La lluvia seguía cayendo por el cristal y los chorros reflejaban las luces de abajo. Los muebles eran de líneas limpias y cuero oscuro, caros, pero de alguna manera fríos, como una sala de exposición, como si nadie viviera realmente allí. «Estás mojando mi suelo». Miré hacia abajo y vi el charco que se formaba alrededor de mis zapatillas. «Lo siento, el baño está por allí», señaló un pasillo. «Date una ducha, entra en calor, haré que te traigan ropa seca». «¿De dónde?». Una leve sonrisa. «Tengo recursos». Desapareció por otro pasillo, sacándose el teléfono del bolsillo y hablando rápidamente en italiano. Me quedé allí un momento, indeciso, antes de que mis temblores me empujaran hacia el baño. Si el salón era impresionante, el baño era obsceno. Mármol por todas partes, suelos, paredes, encimeras, una ducha en la que cabrían 6 personas, una bañera que parecía sacada de una villa romana. Me vi en el espejo y hice una mueca. Tenía peor aspecto de lo que pensaba. La ducha tenía 17 ajustes diferentes. Elegí el que me pareció más normal y me puse bajo el agua, tan caliente que casi me dolía, dejando que ahuyentara el frío que se había instalado en mis huesos. Esto no era real, no podía ser real. Hacía 24 horas, mi mayor preocupación era si podría conseguir suficientes turnos para pagar el alquiler. Ahora estaba en el ático de un mafioso, escondiéndome de la policía. Atrapada en medio de algo que no entendía, apoyé la frente contra los azulejos de mármol e intenté no llorar. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «Hay ropa fuera de la puerta», dijo la voz de Dante, «y comida en la cocina cuando estés lista». Esperé hasta oír sus pasos alejarse antes de entreabrir la puerta. Efectivamente, había una pila ordenada de ropa en un banco justo fuera. Unos pantalones de chándal grises suaves, una camiseta negra que probablemente me quedaría enorme, y sentí que se me calentaba la cara. Un conjunto de ropa interior de aspecto caro, con las etiquetas aún puestas, exactamente de mi talla. ¿Cómo sabía mi talla? «Lo sé todo sobre ti, Mia Chen, todo». Sus palabras resonaban en mi mente mientras me secaba y me vestía. La ropa olía a detergente caro y a algo más. A cedro, tal vez. Me quedaba grande, pero era limpia, cálida y suave al contacto con mi piel. Cuando salí del baño seguí el sonido de los movimientos hasta la cocina. Era toda de acero inoxidable y granito negro, todo de calidad profesional. Dante estaba de pie junto a la cocina, de espaldas a mí, ahora con ropa seca, pantalones negros y un jersey gris oscuro que se extendía sobre sus hombros. Estaba cocinando. La imagen era tan incongruente que me detuve en la puerta y me quedé mirando. «¿Cocinas?». Miró por encima del hombro y algo brilló en sus ojos cuando me vio con su ropa. «Tengo muchos talentos, siéntate». No era una sugerencia. Me senté en uno de los taburetes y observé cómo emplató lo que parecía pasta aglio a óleo. Sencillo, elegante, nada que ver con los elaborados platos del Augustin. Puso un plato delante de mí junto con una copa de vino tinto, que probablemente costaba más que mi fianza. «Come». «No tengo hambre, estás en estado de shock, necesitas comer». Se sentó frente a mí con su propio plato, pero me di cuenta de que no comía,
Solo me observaba con esos ojos oscuros e indescifrables. Cogí el tenedor con manos temblorosas y probé un pequeño bocado. Estaba perfecto. Ajo y aceite de oliva, y el picante justo de las hojuelas de pimiento rojo. Mi estómago, a pesar de todo, rugió en señal de agradecimiento. Está bueno, admití en voz baja. Es la receta de mi madre. Hizo girar el vino en su copa, pero no bebió. Ella creía que, por muy mal que fueran las cosas, una buena comida podía hacerlas soportables. Era lo primero personal que había compartido. Levanté la vista, sorprendida. ¿Ha fallecido? Hace 10 años. No había emoción en su voz, solo un hecho. Cáncer. Lo siento. No lo sientas. Vivió bien. Murió rodeada de su familia. Finalmente tomó un sorbo de vino. Eso es más de lo que la mayoría de la gente en mi mundo consigue. La forma despreocupada en que hablaba de la muerte me revolvió el estómago. Dejé el tenedor. ¿Cuál es tu mundo exactamente? ¿A qué te dedicas? Ya sabes lo que hago, Mía. Sé lo que dice la gente. No sé qué es verdad. Me estudió durante un largo momento. ¿Cambiaría algo si lo supieras? No lo sé, respondí con sinceridad. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Porque estoy sentado en tu apartamento a las 4 de la madrugada, vestido con tu ropa, y ni siquiera sé si me vas a dejar marchar. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, tajantes y sinceras. Dante dejó la copa de vino con mucho cuidado. No soy una prisionera, entonces puedo irme. No. Solté una risa amarga. Esa es la definición de prisionero. No, un prisionero es alguien retenido contra su voluntad. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Tú eres alguien a quien se protege contra su mejor criterio. Hay una diferencia. Semántica. Supervivencia. Su voz se endureció. Probablemente Morrison esté sentado fuera de tu apartamento en este momento, esperando a que vuelvas a casa. En cuanto lo hagas, te llevará a una sala de interrogatorios tan rápido que te dará vueltas la cabeza. ¿Es eso lo que quieres? No, pero tal vez no sea Morrison. Tal vez sea alguien de la familia Volkov, preguntándose por qué estabas en mi reunión privada, preguntándose qué has oído, preguntándose si eres un cabo suelto que hay que atar. Inclinó la cabeza. ¿Aún quieres irte? Se me secó la boca. ¿Quiénes son los Bulov? Gente a la que no quieres conocer. Se levantó y se acercó a las ventanas, mirando hacia la ciudad. Hay 5 familias que dirigen esta ciudad mía. 5 organizaciones que meten mano en todo, desde la construcción hasta la política, pasando por la comida que hay en tu mesa. Mi familia es una de ellas. Los Bulov son otra. Y ahora mismo están haciendo todo lo posible por destruirnos. Me abracé a mí misma. ¿Por qué? Porque nos interponemos en su camino. Porque mi padre les quitó algo hace 20 años y han estado esperando el momento adecuado para recuperarlo. Se volvió hacia mí. El chico que has visto esta noche, el que me ha robado, su hermana está prometida con el hijo de Alexei Bulov. Todo fue una trampa. Hacer que el chico se endeudara conmigo y luego aprovechar su desesperación para infiltrar a alguien cercano a mi organización. ¿Cómo lo sabes? Porque no soy estúpido. Su sonrisa era fría. Y porque hice revisar el teléfono del chico, mensajes de texto a la gente de Bulov, fotos de mi oficina, detalles sobre mi seguridad. Hizo una pausa. Se ocuparán de él. La naturalidad con la que lo dijo me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Se ocuparán de él. Significa que tomó una decisión y ahora vive con las consecuencias. Vas a matarlo. No era una pregunta. Voy a enviar un mensaje. Volvió al mostrador y se rellenó la copa de vino. Así funciona este mundo, Mía. Si muestras debilidad, mueres. Si muestras piedad, mueres. Dejas que la traición quede impune. Y pronto todos piensan que pueden traicionarte. Eso es una locura. Es la realidad. Dio un largo trago. Tú vives en un mundo de fantasía donde la policía te protege y prevalece la justicia. Yo vivo en el mundo real, donde el poder es la única moneda que importa. Me levanté y la ira sustituyó al miedo. El mundo real. Vives en un ático que cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Tienes choferes y guardias y probablemente una docena de personas dispuestas a matar por ti. No me hables del mundo real. Sus ojos brillaron peligrosamente. ¿Crees que esto es lujo? Esto es una jaula. Mía, todas las ventanas son a prueba de balas. Todas las puertas están reforzadas. Tengo 17 cámaras vigilando cada rincón de este apartamento
porque el año pasado alguien intentó colocar una bomba en mi dormitorio. Se acercó y me obligué a no retroceder. No he dormido más de 4 horas por noche en 5 años. No puedo ir a un restaurante sin comprobar las salidas. No puedo confiar en nadie excepto en las 5 personas que han estado conmigo desde la infancia. Ese es mi mundo real. Su rostro estaba ahora a pocos centímetros del mío, y podía ver el agotamiento bajo su exterior controlado, las arrugas alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula. Entonces, ¿por qué lo haces?, susurré. ¿Por qué vivir así? Porque es para lo que nací. Parte del fuego desapareció de su voz, porque mi padre construyó este imperio con sangre y sacrificio, y no voy a dejar que caiga, porque cientos de personas dependen de mí para su sustento, su seguridad, sus familias. Extendió la mano y volvió a tocarme la cara. Ese mismo gesto gentil que parecía tan fuera de lugar viniendo de alguien tan peligroso. Y porque si yo no lo hago, alguien peor lo hará. Debería haberme apartado. Debería haber sentido repulsión, pero no fue así. Vas a matar a ese chico, dije en voz baja. ¿No es así? No, me sorprendió. Voy a dejarlo ir con un mensaje para los Bulov. ¿Qué mensaje? Que sé lo que están planeando, que voy 3 pasos por delante y que la próxima persona que envíen a mi territorio no tendrá tanta suerte. Su pulgar recorrió mi pómulo. ¿Eso me convierte en un monstruo? No sé en qué te convierte. Es la respuesta más sincera que he oído en toda la noche. Bajó la mano y dio un paso atrás. Deberías dormir un poco. La habitación de invitados está al final del pasillo, segunda puerta a la izquierda. ¿Y tú? Tengo que hacer algunas llamadas, ultimar algunos planes. Ya estaba sacando su teléfono. Marco estará fuera de tu puerta si necesitas algo. Me tienes vigilada mientras duermo. Te tengo protegida en mi casa. Hay una diferencia. Ahí estaba otra vez con la semántica. Empecé a caminar hacia el pasillo, pero me detuve. Dante. Levantó la vista de su teléfono y arqueó una ceja. Gracias por la comida y la ropa, y por no matarme, supongo. La comisura de sus labios se levantó. No era exactamente una sonrisa, pero casi. La noche es joven, mía. Esa broma debería haberme aterrorizado. En cambio, casi le devuelvo la sonrisa. La habitación de invitados era tan impersonal como el resto del apartamento. Muebles caros, sábanas de alta calidad, obras de arte que probablemente costaban más que mi coche. Pero había un cerrojo en la puerta, que cerré inmediatamente. Me tumbé en la oscuridad, escuchando el sonido amortiguado de la voz de Dante a través de las paredes. Volví a hablar en italiano, con un tono seco y autoritario, haciendo planes, enviando mensajes, siendo el hombre que todos temían. Mi teléfono vibró. Lo había enchufado para cargarlo y ahora veía una avalancha de mensajes de Sara. ¿Dónde estás? En el restaurante me han dicho que trabajas hasta tarde, pero no contestas, mía. Estoy empezando a preocuparme. Si no me respondes en 1 hora, llamaré a la policía. Y luego, hace 2 horas, acabo de recibir tu mensaje. Vale, bien. Pero llámame mañana. Me tienes preocupada. Me quedé mirando el mensaje que supuestamente le había enviado. Trabajando en un evento privado. Mañana estaremos en casa. No nos esperes despierta. Incluso era mi estilo de escribir mensajes. Informal, breve, exactamente lo que yo habría enviado. Realmente había pensado en todo. Escribí una respuesta rápida a Sara. Estoy bien, es una larga historia. Te lo explicaremos mañana. Lo prometo. Su respuesta fue inmediata. Más te vale. Y más vale que sea buena. Dejé el teléfono y me quedé mirando al techo. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué no había insistido a Morrison para que me llevara cuando tuve la oportunidad? ¿Por qué había defendido a Dante, ese hombre al que no conocía, ese criminal que hablaba con naturalidad de enviar mensajes con violencia? Porque cuando me miraba, no me sentía invisible. Porque cuando me tocaba la cara, me sentía vista. Porque a pesar de todo, del peligro, del miedo, de la absoluta locura de esta situación, una parte de mí quería quedarse, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Un suave golpe en la puerta me hizo incorporarme. Mía. La voz de Dante era tranquila. ¿Estás despierta? Debería haber fingido estar dormida. En cambio, me encontré caminando hacia la puerta y abriéndola. Él estaba en el pasillo, a contraluz por la suave iluminación, todavía sosteniendo su teléfono. Parecía cansado, realmente cansado, de una forma que nunca había visto antes. ¿Va todo bien?, le pregunté. Ha habido novedades. Se pasó la mano por el pelo. Los Bulov saben que estabas en el coche conmigo esta noche. Están haciendo preguntas. Se me encogió el corazón. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Quién eres?
¿Qué significas para mí? ¿Por qué me arriesgaría a llamar la atención de la policía para mantenerte conmigo? Sus ojos se encontraron con los míos. Tengo que tomar una decisión, y tengo que tomarla ahora. ¿Qué decisión? Si dejarte ir, darte dinero, instalarte en algún lugar lejos de aquí donde no puedan encontrarte, o dejó la frase en el aire. ¿O qué? Se acercó y volví a oler su colonia, bergamota y peligro. O dejar muy claro que estás bajo mi protección, que cualquiera que te toque, que te amenace, que incluso te mire mal, tendrá que responder ante mí personalmente. ¿Y qué significa eso para mí? Significa que te conviertes oficialmente en parte de mi mundo. Significa guardias, seguridad y gente vigilando cada uno de tus movimientos. Significa que no puedes volver a tu antigua vida, a tu antiguo trabajo, a tus antiguos amigos. Hizo una pausa. Significa que te conviertes en mía, en todos los sentidos que importan. La posesividad en su tono debería haberme asustado. Me asustó, pero también me provocó una emoción que no quería examinar demasiado de cerca. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué harías eso por alguien a quien acabas de conocer? Extendió las manos y me acarició la cara. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me robó el aliento. Porque cuando te vi en esa sala esta noche, algo cambió. Algo que no puedo explicar y que no entiendo del todo. Pero sé con absoluta certeza que si te dejo marchar, me arrepentiré el resto de mi vida. Su pulgar rozó mi labio inferior. Dime, Mía, ¿qué quieres? ¿Libertad o protección? ¿Anonimato o seguridad? ¿Una vida normal o a mí? Terminé. O a mí. La elección pendía entre nosotros, cargada de implicaciones que no podía comprender del todo. Huir o quedarme, seguridad o peligro, lo conocido o lo desconocido. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Quiero quedarme. Las palabras apenas habían salido de mis labios cuando la boca de Dante se estrelló contra la mía. No fue suave, no fue vacilante. Fue hambre y posesión y algo más oscuro que sentí hasta lo más profundo de mis huesos. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza exactamente donde él quería, y yo jadeé contra su boca. Él aprovechó la situación, profundizando el beso hasta que no pude pensar, no pude respirar, no pude hacer nada más que sentir. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Su frente descansaba contra la mía, con los ojos cerrados. No tienes ni idea de lo que acabas de aceptar, murmuró. Entonces, muéstrame. Abrió los ojos, oscuros y peligrosos, llenos de promesas. Ten cuidado con lo que deseas, Mía. Pero no me volvió a besar. En cambio, dio un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros con un esfuerzo visible. Así no. No cuando estás asustada y agotada y no entiendes del todo lo que estás eligiendo. Apretó la mandíbula. Cuando te posea será porque tú quieres, no porque tengas miedo de la alternativa. Sus palabras me inundaron de calor. ¿Cuándo? No, sí. Debería dejarte dormir. Continuó, retrocediendo ya hacia la puerta. Mañana todo cambiará. Necesitarás tus fuerzas. Espera. Le agarré del brazo. ¿Qué pasa mañana? Una sonrisa lenta y peligrosa. Mañana te presentaré a mi mundo y me aseguraré de que todos los que lo componen sepan exactamente a quién perteneces. Se marchó antes de que pudiera responder y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Me quedé allí de pie durante un largo rato, con los dedos apretados contra los labios, aún sintiendo el recuerdo de su beso. ¿Qué había hecho? Debía de haberme dormido, porque me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y el olor del café. Por un momento no recordé dónde estaba. Entonces lo recordé todo. Dante, la policía, la decisión que había tomado. Quiero quedarme. Gemí y me cubrí la cara con la almohada. Un golpe en la puerta me hizo sentarme. Sí, señorita Chen. Una voz femenina, profesional y clara. El señor Moretti me ha pedido que le traiga el desayuno y algo de ropa. ¿Puedo pasar? Salí rápidamente de la cama, dándome cuenta de repente de que solo llevaba puesta la camiseta extra grande de Dante. Un momento. Encontré los pantalones de chándal tirados en el suelo, donde los había dejado al despertarme, y me los puse antes de abrir la puerta. Una mujer de unos 50 años estaba allí, elegantemente vestida con un traje negro, sosteniendo una bolsa de ropa y una bandeja. Tenía ojos amables y una expresión seria. Soy Elena. Me encargo de la casa del señor Moretti. Entró en la habitación como si fuera suya,
dejó la bandeja en una mesita y colgó la bolsa de ropa en el armario. Me ha pedido que le ayude a instalarse. ¿Instalarse? Repetí. Se quedará aquí durante un tiempo. Tendremos que organizar el traslado de sus pertenencias desde su apartamento, pero mientras tanto, le he traído algunas cosas esenciales. Señaló la bolsa de ropa, con prendas de su talla. El señor Moretti fue muy específico en cuanto a que todo estuviera perfecto. Por supuesto que lo fue. No puedo mudarme aquí sin más, protesté débilmente. La expresión de Elena se suavizó ligeramente. El señor Moretti no suele traer invitados a su casa. El hecho de que estés aquí significa que eres importante para él. Y lo que es importante para él es importante para todos nosotros. Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Entonces, Elena sirvió café de una cafetera de plata. Desayuna. El señor Moretti tiene reuniones esta mañana, pero ha pedido que estés listo para el mediodía. Tienes una cita. ¿Una cita para qué? Él te lo explicará. Sonrió misteriosamente. Todo lo que necesitas está en el baño. Si necesitas algo más, solo tienes que pulsar el botón del intercomunicador que hay junto a la cama. Salió con la misma eficiencia con la que había entrado, dejándome sola con más preguntas que respuestas. El desayuno era sencillo, pero perfecto. Fruta fresca, croissants, huevos revueltos. Comí mecánicamente, tratando de procesar todo. La ropa que Elena había traído era preciosa. Etiquetas de diseñadores que reconocí de las revistas. Un suéter color crema suave, jeans oscuros que me quedaban como si hubieran sido hechos a medida, botas de cuero que probablemente costaban más que el alquiler de un mes. Cuando terminé de vestirme, apenas me reconocí en el espejo. Me veía elegante, arreglada, como alguien que pertenecía al mundo de Dante. La ilusión se desvaneció cuando intenté peinarme y me di cuenta de que no tenía productos, ni herramientas, nada familiar. Otro golpe en la puerta. Era Elena otra vez, esta vez acompañada de una maquilladora y una peluquera. El señor Moretti pensó que quizá necesitarías ayuda. Dijo como si fuera lo más normal del mundo. Una hora más tarde, parecía salida de una revista. Mi cabello caía en suaves ondas. Mi maquillaje era sutil, pero perfecto. Estaba guapísima, como nunca lo había estado por mí misma. También parecía una muñeca, una cosa bonita vestida para ser exhibida. «Está listo para recibirte», dijo Elena, apareciendo justo a tiempo. Me condujo a través del apartamento hasta una habitación que no había visto antes, un despacho, todo de madera oscura y cuero, con ventanas que daban a la ciudad. Dante estaba sentado detrás de un enorme escritorio, hablando por teléfono en italiano. Levantó la vista cuando entré y fuera lo que estaba diciendo, se quedó mudo a mitad de la frase. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, lenta y deliberadamente, y sentí cómo el calor me subía por el cuello. Dijo algo tajante por teléfono y colgó sin esperar respuesta. «Tú», dijo, levantándose y rodeando el escritorio. «Perfecta. Parezco otra persona. Te pareces a ti misma, solo que mejorada». Inclinó la cabeza, estudiándome. «¿Cómo te sientes?» «Como una impostora». Una leve sonrisa. «Te acostumbrarás». «¿De verdad?» En lugar de responder, me tendió la mano. «Vamos, llegaremos tarde». «¿Tarde a qué?» «Ya lo verás». Marco nos esperaba en el garaje con el todoterreno, pero esta vez había otro vehículo más. Un segundo todoterreno, negro e intimidante, con dos hombres trajeados de pie junto a él. «Seguridad», explicó Dante al ver mi expresión. «A partir de ahora, cuando salgas de este edificio, ellos nos acompañarán». «Eso es excesivo, es necesario». Su tono no dejaba lugar a discusiones. El trayecto nos llevó a una parte de la ciudad que rara vez visitaba, el distrito de los diamantes, donde las tiendas brillaban con riqueza y había guardias de seguridad en cada puerta. Dante me llevó a un edificio que parecía más un banco que una joyería. En cuanto entramos, un hombre con un traje impecable se apresuró a acercarse. «Señor Moretti, justo a tiempo. Todo está preparado tal y como lo solicitó». «Excelente. Por aquí, Mía». Me guió a una sala privada donde había joyas dispuestas sobre terciopelo negro, diamantes, esmeraldas, zafiros, más riqueza de la que había visto nunca en un solo lugar. «¿Qué es esto?», susurré. «Un regalo». Cogió un collar, una delicada cadena de platino con un colgante que reflejaba la luz. «De mí para usted». «No puedo aceptarlo. Es demasiado». «No es un regalo para usted», me interrumpió en voz baja.
Es un mensaje para todos los que la vean llevándolo puesto, que usted es mía, que está protegida. Lo levantó. ¿Me permite? Debería haber dicho que no. Debería haber salido corriendo de esa habitación y haber seguido corriendo. En cambio, me di la vuelta y me levanté el pelo. Sus dedos eran cálidos contra mi cuello mientras abrochaba el cierre. El colgante quedó justo encima de mi clavícula, frío y sólido. Mira, me giró hacia un espejo. La mujer que me miraba era una desconocida, hermosa, elegante, con un collar que probablemente costaba más que todas mis pertenencias juntas. Es un localizador GPS, dijo Dante con naturalidad, hecho a medida. Si pasa algo, si alguien intenta secuestrarte, sabré exactamente dónde estás en cuestión de segundos. Toqué el colgante, sintiendo su peso. Me estás rastreando. Te estoy protegiendo. Me miró a los ojos en el espejo. Hay una diferencia. Esas palabras otra vez, siempre trazando líneas entre protección y control, entre cuidado y posesión. ¿Y si no quiero llevarlo? Entonces no tienes por qué hacerlo. Dio un paso atrás, dejándome espacio. Pero entiende que sin él no puedo garantizar tu seguridad. Y si los Volkov dan un paso, si Morrison decide detenerte para interrogarte, si pasa algo, puede que no llegue a tiempo. Era una elección que en realidad no era una elección. Respiré hondo y le miré a los ojos en el espejo. De acuerdo. Algo parecido al alivio cruzó por su rostro. Hay más. Hizo un gesto y el joyero trajo una bandeja con anillos. Mi corazón se detuvo. Dante, no es lo que piensas, dijo rápidamente, pero casi. Seleccionó un anillo, una banda de platino con un solo diamante. Esta es una promesa de que, mientras estés bajo mi protección, nadie te tocará, nadie te amenazará, nadie te mirará mal. Me tomó la mano izquierda. Va en este dedo. Eso es lo que pensará la gente. Que piensen lo que quieran. Lo importante es que sepan que estás comprometida, que eres mía. Sus ojos se clavaron en los míos. Que eres mía. Ahí estaba esa palabra otra vez. Mía. El anillo se deslizó en mi dedo como si estuviera hecho para mí. Probablemente lo estaba, conociendo la atención al detalle de Dante. Hay una cosa más. Asintió al joyero, que sacó una pequeña caja. Dentro había un teléfono, elegante, caro, nada que ver con mi viejo y maltrecho dispositivo. Tu nuevo teléfono tiene un número programado, el mío. Si pasa algo, me llamas a mí, ni a la policía, ni a tus amigos. ¿A mí? Miré fijamente el teléfono. ¿Y mi antiguo número? Mis contactos ya están transferidos, pero el número no lo tiene nadie excepto las personas que yo apruebe. Me estás aislando de mi vida. Te estoy dando una nueva. Cerró la caja y me la puso en las manos. Una más segura. Salimos de la joyería con una fortuna en diamantes y platino y un teléfono que era, en esencia, una correa. El equipo de seguridad nos flanqueó mientras caminábamos hacia el todoterreno, con la mirada constantemente fija en la calle. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté mientras Marcos se incorporaba al tráfico. A comer. Hay unas personas que quiero que conozcas. ¿Qué personas? Mi familia. El restaurante era uno del que nunca había oído hablar, probablemente porque no se anunciaba. Había que conocerlo para encontrarlo. La puerta no tenía letrero, las ventanas estaban tintadas, pero en cuanto entramos, sentí el cambio. Todo el mundo se detuvo. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Los ojos se volvieron hacia nosotros, hacia Dante con una mezcla de respeto y temor, y luego hacia mí con abierta curiosidad. La mano de Dante volvió a posarse en mi cintura, ese toque posesivo que empezaba a reconocer. «Relájate», murmuró. «Estás conmigo. Nadie te tocará». Una sala privada en la parte de atrás, 5 personas esperando, 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con ropa informal cara que, de alguna manera, seguía gritando riqueza. «Todos», dijo Dante, con voz autoritaria. «Esta es mía, Chen. Está bajo mi protección personal. Lo que es mío es suyo. Cualquiera que la amenace responderá directamente ante mí». El silencio fue absoluto. Entonces, una de las mujeres, impresionante, probablemente de unos 40 años, con ojos penetrantes y pómulos aún más pronunciados, se levantó y se acercó a mí. Me miró de arriba abajo con franca evaluación. «Así que tú eres la chica que se metió en la guarida del dragón». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Soy Valentina, prima de Dante. Encantada de conocerte», logré decir. «Ya veremos». Se volvió hacia Dante.
¿Estás seguro de esto? No es exactamente nuestro tipo habitual. Estoy seguro. Su tono era firme. No hay discusión. Mía se queda. Cualquiera que tenga un problema con eso puede discutirlo conmigo. Valentina arqueó una ceja, pero no dijo nada más. Volvió a su asiento y los demás comenzaron a presentarse. Luca, el segundo al mando de Dante, el que me había dado el abrigo la noche anterior. Giovanni, su contable, al parecer. Traje elegante, mente aún más elegante. Marco, a quien ya conocía. Me saludó con la cabeza desde su sitio junto a la puerta. E Isabela, otra prima, más joven que Valentina, con ojos amables y una sonrisa cálida. No le hagas caso a Val, me susurró Isabela. Es muy protectora, pero se relajará cuando vea que no vas a ir a ninguna parte. La comida fue surrealista. Hablaban de negocios a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Envíos, territorios, problemas que había que resolver. Picoteé mi comida, muy consciente del anillo en mi dedo, el collar en mi cuello, la forma en que la mano de Dante buscaba la mía bajo la mesa. A mitad de la comida, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. Disculpadme. Se levantó y me dio un beso en la cabeza. Un gesto tan casual e íntimo que me sorprendió. Isabela, hazle compañía. Salió y de inmediato el ambiente de la sala cambió. Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto te ha pagado? Perdón, por hacer de novia, por llevar su anillo, pestañear y hacer creer a los Bulov que está distraído. Inclinó la cabeza. ¿Cuánto? No lo ha hecho. Yo no. Ella no está fingiendo. Isabela intervino bruscamente. Mírala, Val. ¿Te parece que sabe en lo que se ha metido? Exactamente, es lo que quiero decir. Valentina entrecerró los ojos. Es un lastre, una civil, alguien que los Bulov pueden usar en su contra. O alguien a quien vale la pena proteger, dijo Luca en voz baja. Dante no toma decisiones a la ligera. Si él dice que se queda, se queda. Y cuando los Bulov la atrapen, cuando la usen para llegar a él, ¿qué pasará entonces? La voz de Valentina se elevó ligeramente. Ya hemos perdido a gente antes por eso. La voz de Dante atravesó la habitación como un latigazo. Se quedó en la puerta, con una expresión fulminante. Una palabra más sobre Mía y tendremos una conversación muy diferente. Valentina se calló, pero sus ojos seguían siendo duros. Dante volvió a su asiento, y su mano volvió a buscar la mía inmediatamente. Nos vamos, pero aún no hemos terminado. Algo en su tono hizo que todos los demás se pusieran de pie también. Fuera lo que fuera esa llamada, lo cambió todo. En el todoterreno, Dante permaneció en silencio, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos por apretar el teléfono. ¿Qué ha pasado?, pregunté en voz baja. Los Bulov han hecho su jugada. Me miró y por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. Han ido a por Sara. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Tu compañera de piso? La secuestraron hace una hora. Dejaron un mensaje diciendo que si la quiero de vuelta con vida, tengo que entregarte a ellos antes de medianoche. El mundo se tambaleó. Dios mío, esto es culpa mía. Es culpa de los Bulov, corrigió bruscamente. Pero voy a arreglarlo. ¿Cómo? Su sonrisa era fría y terrible, dándoles exactamente lo que quieren. Ni hablar, ya estaba buscando la manilla de la puerta, con el pánico agarrándome por el cuello. No me vas a usar como cebo. No dejaré que Sara muera por mi culpa. La mano de Dante me agarró la muñeca con firmeza, pero sin hacerme daño. Escúchame. Los Bulov no quieren matarte. Quieren una ventaja. Quieren demostrar que pueden llegar a mí a través de ti. Entonces déjales que me tengan. Déjame intercambiarme por Sara. ¿Y luego qué? Sus ojos se clavaron en los míos. Os matarán a los dos. ¿Crees que te dejarán marchar después de utilizarte contra mí? ¿Después de hacerme quedar en ridículo? Me atrajo hacia él. Nadie me hace quedar en ridículo y sale vivo, Mía. Nadie. Me temblaban las manos. Ella es inocente. No tiene nada que ver con esto. Lo sé. Su voz se suavizó ligeramente. Por eso vamos a rescatarla, pero no entregándote como un cordero sacrificial. Entonces, ¿cómo? Me soltó la muñeca, sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Marco, cambio de planes. Llévanos al almacén del Muelle 47. Jefe, ese es territorio de Bulov. Sé dónde está. El tono de Dante era gélido. Hazlo. El trayecto duró 20 minutos. Me parecieron horas.
Dante hizo una llamada tras otra, hablando en italiano rápidamente, con voz seca y autoritaria. Capté algunas palabras aquí y allá. Armas, posiciones, extracción. Estaba planeando una guerra. Dante. Le toqué el brazo e inmediatamente terminó la llamada para mirarme. Por favor, no hagas esto. No empieces algo que va a matar a gente solo porque yo... ¿Solo porque yo qué? Cometí el error de entrar en tu vida. Me acarició la cara con la mano. Esto no es culpa tuya. Los Bulov llevan meses buscando una excusa para actuar contra mí. Tú solo eres el catalizador que han elegido. Pero Sara estará bien. Lo dijo con tanta certeza que casi le creí. Tengo gente dentro de la organización Bulov. Ya me están pasando información sobre dónde la tienen retenida, cuántos guardias hay, qué armas tienen. Su pulgar me rozó el pómulo. No dejaré que muera Mía, te lo prometo. ¿Por qué? La palabra salió en un susurro. ¿Por qué te importa lo que le pase? Porque te importa. Simple, directo, devastador, y lo que te importa a ti me importa a mí. El todoterreno se adentró en una zona industrial, con almacenes abandonados y contenedores oxidados, y un fuerte olor a agua salada y descomposición en el aire. Nos detuvimos frente a un edificio que parecía a punto de derrumbarse. Pero cuando Dante me llevó dentro, no estaba nada abandonado. Hombres con equipo táctico, armas por todas partes, pantallas de ordenador mostrando imágenes de vigilancia. Parecía una operación militar. Jefe. Lucas se acercó con una tableta en la mano. Hemos confirmado su ubicación. Almacena 3 manzanas al sur, 12 guardias, todos armados. La tienen retenida en el sótano. Dante estudió la pantalla. Su expresión era indescifrable. 3 salidas por delante, por detrás y una entrada de servicio en el lado este. Las defensas son básicas. Esperan que negociemos, no que ataquemos. Una sonrisa fría. Entonces sorprendámoslos. Se volvió hacia mí. Quédate aquí. Isabela te hará compañía como nadie. Lo agarré del brazo. Si vas a buscar a Sara, voy contigo. Ni hablar. Es mi mejor amiga. No puedo quedarme aquí sentada mientras tú... ¿Mientras yo qué? ¿Te pongo en peligro? ¿Arriesgo que los Bulov consigan exactamente lo que quieren? Me agarró por los hombros. Quédate aquí. No es una petición. Y si me niego, sus ojos brillaron peligrosamente. Entonces haré que Marco te encierre en el todoterreno hasta que esto termine. Nos miramos fijamente, con voluntades enfrentadas. Finalmente, aparté la mirada. Está bien, pero tráela de vuelta. Lo prometiste, y yo cumplo mis promesas. Me dio un beso en la frente. Rápido, feroz, Isabela. Ella no sale de esta habitación. ¿Entendido? Sí, jefe. Y entonces se fue, llevándose a la mitad de los hombres con él, dejándome con Isabela y 2 guardias que parecían capaces de levantar un coche con el pecho. Isabela señaló una silla. Más vale que te pongas cómoda. Esto puede llevar un rato. No podía sentarme. Apenas podía respirar. Caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación, mientras Isabela me observaba con ojos comprensivos. Él la traerá de vuelta, dijo en voz baja. Dante nunca falla. La gente sigue diciendo eso como si fuera invencible. En nuestro mundo, bien podría serlo. Se recostó contra la pared. ¿Sabes cómo se hizo esa cicatriz? ¿La de la cara? Negué con la cabeza. Su padre fue asesinado hace 5 años, en una emboscada de una familia rival. Dante estaba allí, lo vio todo. ¿Se hizo esa cicatriz al intentar salvarlo? Hizo una pausa. Pensaron que lo habían destrozado. Pensaron que sin el liderazgo de su padre, la familia Moretti se desmoronaría. En cambio, Dante se convirtió en algo que su padre nunca fue. Más duro, más inteligente, más despiadado. Sus ojos se encontraron con los míos. Reconstruyó toda la organización en 6 meses. La hizo más fuerte que nunca. Y nadie se ha atrevido a desafiarlo desde entonces. Hasta ahora. Los Volkov creen que tú eres su punto débil. Creen que si le quitan algo que valora, se derrumbará. Sonrió, pero era una sonrisa triste. No lo entienden. Dante no tiene puntos débiles, tiene desencadenantes, y acaban de activar el más importante. Antes de que pudiera responder, se oyeron disparos en la distancia. Me quedé paralizado, con el corazón en un puño. ¿Qué? Quédate aquí. Isabela ya se dirigía hacia la puerta, hablando rápidamente por teléfono. Aparecieron más guardias, con las armas desenfundadas, formando un círculo protector a mi alrededor. ¿Qué está pasando?, pregunté. Los Bulov trajeron refuerzos, más de los que esperábamos. Isabela tenía el rostro sombrío.
Esto se va a complicar. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me quedé allí, rodeado de desconocidos armados, escuchando disparos y gritos lejanos, imaginando todos los terribles desenlaces posibles. Dante muerto, Sara muerta, todo porque anoche había entrado en esa habitación. Luego, silencio. Horrible. Silencio total. Sonó el teléfono de Isabela. Respondió inmediatamente. Situación. Lo que fuera que oyó le hizo relajar los hombros. Entendido. La traemos ahora. Me miró. La han encontrado. Está viva. Casi me derrumbo de alivio. 5 minutos más tarde, la puerta se abrió de golpe. Dante entró, sin chaqueta, con la camisa blanca manchada de sangre. Parte suya, parte ajena. Detrás de él, 2 de sus hombres llevaban a Sara. Sara. Corrí hacia ella, pero Dante me detuvo. Está sedada. La drogaron para mantenerla tranquila. Su voz estaba tensa, apenas controlando la rabia, pero está ilesa. Físicamente, al menos. Lo empujé para llegar hasta ella. Estaba inconsciente. Su respiración era superficial, pero constante. Tenía la ropa rasgada y las muñecas magulladas por las ataduras, pero estaba viva. Llévenla al doctor Russo, ordenó Dante. Que le hagan un examen completo. Quiero saber todo lo que le han hecho. ¿Y los Bulov? Luca apareció en la puerta, todavía con la pistola desenfundada. Tenemos a 3 de ellos vivos. ¿Qué quieres que hagamos? La expresión de Dante se volvió fría. Enviad un mensaje. Dejad claro lo que pasa cuando tocan lo que es mío. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de violencia. Dante. Le toqué el brazo y sentí cómo se tensaba bajo mis dedos. Por favor, has recuperado a Sara. ¿No es suficiente? Me miró y algo en sus ojos me hizo dar un paso atrás. No se trata de si es suficiente, mía. Se trata de sobrevivir, de asegurarnos de que nunca vuelvan a intentarlo, matándolos, mostrándoles el precio. Se volvió hacia Luca. Hazlo. Luca asintió y desapareció. Quería discutir. Quería decirle que más violencia no resolvería nada, pero vi la sangre en su camisa, el corte en su frente, la convicción absoluta en sus ojos. Este era su mundo. Estas eran sus reglas. Y yo había elegido quedarme en él. Sara se despertó 6 horas más tarde en uno de los dormitorios del ático de Dante, conmigo sentada junto a su cama y un médico muy caro comprobando sus signos vitales. Mía. Su voz era ronca, confusa. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Estás a salvo? Le cogí la mano. Estás en un lugar seguro. Sus ojos se enfocaron, observando la habitación. El médico, los guardias visibles a través de la puerta abierta. ¿Qué demonios está pasando? ¿Estos hombres? Me sacaron de nuestro apartamento y dijeron que tenían un mensaje para alguien llamado Moretti. Lo sé, lo siento mucho. Todo esto es culpa mía. ¿Culpa tuya? ¿Cómo es culpa tuya? Intentó incorporarse y hizo una mueca de dolor. Dios, ¿qué me han dado? Solo un sedante, dijo el médico con suavidad. Te vas a poner bien. Algunos moratones, deshidratación leve, pero ningún daño permanente. ¿Daños permanentes?, repitió Sara débilmente. Mía, ¿qué está pasando? El médico se excusó y nos dejó solas. Respiré hondo. ¿Recuerdas aquel trabajo de catering en el Augustin? Sí, aquel en el que se suponía que debías estar en casa a medianoche. Se detuvo. Nunca volviste a casa. Se me complicaron las cosas. Le mostré el anillo, el collar. Conocí a alguien y su mundo es peligroso. Y las personas que quieren hacerle daño decidieron utilizarte para llegar a mí. Sara se quedó mirando el anillo. ¿Es eso? ¿Estás comprometida? No, es protección. Un símbolo. No podía mirarla a los ojos. Sara, lo siento mucho. Nunca quise que te vieras envuelta en esto. Si lo hubieras sabido, ¿quién es él? Su voz era ahora aguda. Este tipo que es tan peligroso que la gente me secuestró. Antes de que pudiera responder, Dante apareció en la puerta. Los ojos de Sara se agrandaron. Dios mío, ¿es ese Dante Moretti? ¿Sabes quién es? Todo el mundo sabe quién es. Ella retrocedió en la cama, con los ojos desorbitados. Es el novio de Mía. Está en la mafia de verdad. ¿Qué demonios haces protegiéndola? Dante dijo con calma, entrando en la habitación. Señorita Parker, le pido disculpas por lo que ha pasado. Nunca fue mi intención que se viera involucrada en esta situación. ¿Nunca fue tu intención? La voz de Sara se elevó. Me agarraron en la calle y me metieron en una furgoneta. Pensé que iba a morir. Lo entiendo. Y los responsables ya han recibido su castigo. ¿Su castigo?
repitió ella. ¿Qué significa eso? La sonrisa de Dante era fría. Significa que no volverán a molestar a nadie. Sara me miró con una expresión que mezclaba miedo y traición. Mía, tenemos que irnos ahora mismo. Tenemos que ir a la policía. La policía no puede protegerte, la interrumpió Dante. Ni de los Bulov, ni de nadie de mi mundo. Entonces nos iremos de la ciudad. Desapareceremos. Te encontrarán. Lo dijo con absoluta certeza. Ahora estás marcada, asociada con Mía, asociada conmigo. Huir no te salvará. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que estoy atrapada? ¿Que no puedo volver a mi vida? Estoy diciendo que tu vida ha cambiado. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Pero puedo ofrecerte protección, un trabajo en uno de mis negocios legítimos, seguridad, un salario generoso, lo que necesites para sentirte segura. No quiero tu dinero. A Sara le temblaban las manos. Quiero recuperar mi vida normal y aburrida. Eso ya no es posible. Se volvió hacia ella. Pero puedo ofrecerte algo mejor, algo más seguro. Solo te pido que confíes en mí. Sara me miró con ojos suplicantes. Mía, dime que esto no es real. Dime que no estás realmente con este hombre. Pensé en las últimas 24 horas. El miedo, el peligro, la forma en que Dante me miraba como si fuera preciosa. La forma en que había ido a la guerra para salvar a Sara. Alguien a quien ni siquiera conocía, solo porque era importante para mí. Estoy con él, dije en voz baja. Sé que es una locura. Sé que es peligroso, pero yo lo he elegido. ¿Por qué? La voz de Sara se quebró. ¿Por qué elegirías esto? Porque cuando estaba con Dante, ya no me sentía invisible. Porque él me veía de verdad, como nadie lo había hecho nunca. Porque a pesar de todo, a pesar de la violencia, el peligro y la absoluta locura de su mundo, me sentía más viva que nunca en mi vida segura y predecible. Pero no podía decir nada de eso. No a Sara. Todavía no. Porque él cumple sus promesas, dije en su lugar, y prometió proteger a las personas que amo. Sara negó lentamente con la cabeza. Has perdido la cabeza. Quizás. Le apreté la mano. Pero estás viva y a salvo, y eso es lo que importa. El teléfono de Dante vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Disculpadme, tengo que contestar. Salió, dejándonos a Sara y a mí solas. Mía. Sara me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. Por favor, vámonos. Esta noche podemos desaparecer. Él nos encontraría. Ya lo has oído. Entonces iremos al FBI. Testificaremos y nos convertiremos en el objetivo de todos sus enemigos. Pasaremos el resto de nuestras vidas en el programa de protección de testigos. Negué con la cabeza. Esto es más seguro, Sara. Sé que no lo parece, pero lo es. Me miró como si fuera una desconocida. ¿Quién eres? Esta no es la mía que conozco. La mía que conozco no defendería a un mafioso. No llevaría su anillo. No. ¿La mía que conocías era invisible? La interrumpí. Trabajaba turnos dobles y apenas podía pagar el alquiler. Se disculpaba por existir. Dejaba que la gente la pisoteara. Toqué el collar que llevaba en el cuello. Quizás estoy cansada de ser esa persona, así que, ¿te vas a convertir en qué? En su novia, en su propiedad. La palabra me dolió porque era parcialmente cierta. Me voy a convertir en alguien a quien no se puede tocar, dije. Alguien protegida, alguien valorada. La miré a los ojos. ¿Es eso realmente tan malo? Antes de que pudiera responder, Dante regresó. Su expresión era grave. Tenemos un problema de estómago. Los Bulov exigen una reunión. Mañana por la noche, en terreno neutral. Sus ojos se encontraron con los míos. Quieren verte, para comprobar que estás ilesa y bajo mi protección por voluntad propia. Y si me niego, asumirán que te tengo como rehén y vendrán a por ti. Hizo una pausa. A todos vosotros. Sara emitió un pequeño sonido de miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté. La sonrisa de Dante era afilada y peligrosa. Les damos exactamente lo que quieren. Les mostramos que eres mía, que tú elegiste esto, y les dejamos muy claro lo que pasará si vuelven a amenazarte. La reunión se celebró en un restaurante, uno de esos lugares que cierran para eventos privados cuando gente como Dante Moretti necesita hacer negocios. Sara se quedó en el ático con Isabella y suficientes guardias como para proteger a un presidente. Fui con Dante,
llevando un vestido que costaba más que mi viejo coche y el collar que rastreaba todos mis movimientos. Los Volkov ya estaban allí cuando llegamos. 3 hombres, todos con trajes caros, todos irradiando la misma energía peligrosa que Dante. El mayor, el propio Alexei Bulov, se levantó cuando entramos. Tenía unos 60 años, cabello plateado y fríos ojos azules que me recordaban a un tiburón. Moretti. Su acento era muy ruso. Gracias por aceptar nuestra invitación. No tenía mucha elección. Dante me sujetó con firmeza por la cintura mientras me guiaba hacia la mesa. Dejaste claro lo que pasaría si me negaba. Los negocios son los negocios. Los ojos de Alexei se posaron en mí. Y esta debe de ser la famosa Mia Chen, la mujer que ha causado tanto revuelo. Levanté la barbilla negándome a mostrar miedo. Yo no causé nada. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ah, pero ahí es donde te equivocas, querida. Se inclinó hacia adelante. Entraste en la reunión privada de Dante, viste cosas, oíste cosas y, en lugar de desaparecer como haría una mujer inteligente, te quedaste. Dejaste que te pusiera el anillo en el dedo y el localizador alrededor del cuello. Su sonrisa era cruel. Eso no es estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso es una elección que ella tomó libremente, intervino Dante con voz dura. ¿Qué es lo que tú exigiste verificar? Así que aquí estamos. Verifica, me indicó Alex con un gesto. Dime, señorita Chen, ¿estás aquí porque quieres o porque Dante Moretti te ha impedido marcharte? Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí. Los 2 hombres que acompañaban a Alexei, los guardias apostados en las puertas, el propio Dante, con expresión indescifrable. Era el momento en el que podía marcharme, decirles que me retenían contra mi voluntad, dejar que me sacaran del mundo de Dante y me devolvieran a mi vida normal. Pensé en mi pequeño apartamento, en mi trabajo sin futuro, en mi existencia invisible. Pensé en la forma en que Dante me miraba, en cómo había ido a la guerra para salvar a Sara, en cómo me hacía sentir vista, valorada, protegida. Pensé en el collar que llevaba al cuello y en el anillo que lucía en el dedo, y en la decisión que había tomado en su puerta. Estoy aquí porque quiero estarlo, dije con claridad. Dante no me obligó, no me coaccionó. Yo elegí esto, lo elegí a él. Silencio. Entonces Alexei se rió. Un sonido áspero, como un ladrido. Bueno, eso es una pena. ¿Para quién? La voz de Dante era gélida. Para ella. Los ojos de Alex eran fríos. Acabas de convertirla en un objetivo permanente, señorita Chen. Todos los enemigos de Dante ahora te verán como una forma de hacerle daño. Todos los rivales te considerarán una vulnerabilidad. Has pintado un objetivo en tu espalda que nunca desaparecerá. Entonces supongo que es bueno que Dante me proteja, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Alexei me estudió durante un largo momento. Luego se volvió hacia Dante. Es más valiente de lo que parece. Te lo concedo. Entonces es más fuerte de lo que crees, corrigió Dante. Y bajo mi protección, seguirá siendo intocable. Corre la voz, Alexei. Cualquiera que le haga daño, la amenace o incluso la mire mal, tendrá que responder ante mí personalmente, y ambos sabemos cómo trato a quienes se me cruzan. La amenaza flotaba en el aire. Finalmente, Alex asintió. Mensaje recibido. La chica está fuera de los límites. Se puso de pie y se abrochó la chaqueta. Pero esto no cambia nada entre nuestras familias, Dante. La guerra se avecina, y cuando llegue, no mostraré piedad solo porque hayas encontrado una bonita distracción. No esperaría que lo hicieras. La sonrisa de Dante fue afilada, y yo tampoco. Salimos del restaurante en un tenso silencio. En el todoterreno, Dante finalmente exhaló, y parte de la tensión abandonó sus hombros. Lo has hecho bien, dijo en voz baja. He dicho la verdad. Lo sé. Me tomó la mano y acarició con el pulgar el anillo que me había regalado. Pero la verdad te ha convertido en parte permanente de este mundo. Mía, ya no hay vuelta atrás. Lo sé, y lo hice. Entendí perfectamente lo que había elegido. Me atrajo hacia él y apoyó su frente contra la mía. Te mantendré a salvo, cueste lo que cueste, te lo prometo. Eso también lo sé. Esta vez su beso fue suave, tierno, una promesa y una afirmación al mismo tiempo. Cuando regresamos al ático, Sara nos estaba esperando. Me miró a mí, al vestido, a las joyas, a la forma en que Dante me rodeaba la cintura con el brazo, y vi resignación en sus ojos.
¿De verdad vas a hacerlo? Ella dijo, sí, de verdad. Suspiró. Entonces supongo que yo también lo haré, porque no voy a dejarte sola en esta locura. La abracé con fuerza. Gracias. No me des las gracias todavía, murmuró. Pídemelo de nuevo cuando estemos esquivando balas. La mano de Dante encontró la mía, firme y segura. Nadie esquivará balas, no mientras yo esté vivo. Y de alguna manera, a pesar de todo, le creí. 6 meses después, me encontraba en la ventana del ático, contemplando el amanecer sobre la ciudad. Habían cambiado muchas cosas. Sara trabajaba ahora en uno de los negocios legales de Dante, organizando eventos para su cadena hotelera. Tenía su propio apartamento, su propia seguridad, su propia vida bajo la protección de su organización. Yo me había convertido en... No estaba del todo segura de en qué me había convertido. No era exactamente su novia, aunque cada día estábamos más unidos. No era su empleada, aunque había empezado a ayudar a Elena a gestionar su hogar y a coordinar sus negocios legales. Era su socia, quizá su igual en aspectos que nos sorprendían a ambos. La guerra con los Bulov había terminado hacía 3 meses, no con violencia, sino con un tratado. Una paz cuidadosamente negociada que daba a ambas familias lo que necesitaban y evitaba el derramamiento de sangre. Dante me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. «Te has levantado temprano», murmuró. No podía dormir. Pesadillas. En realidad eran buenas. Me giré entre sus brazos para mirarle. Estaba pensando en aquella noche en que la policía nos rodeó. ¿Qué pasa con eso? Me dijiste que no saliera, que confiara en ti. Recorrí con los dedos la cicatriz de su rostro, esa marca que contaba su historia, y lo hice. Aunque apenas te conocía, aunque todos mis instintos me decían que huyera, ¿te arrepientes? Pensé en la pregunta, en el miedo y el peligro y el completo trastorno de mi vida, en la forma en que me había visto empujada a un mundo que no entendía. Pero también pensé en la forma en que me miraba cada mañana, en cómo valoraba mis opiniones en las reuniones de negocios, en cómo había cumplido todas las promesas que me había hecho, en cómo había dejado de ser invisible. No, dije que no me arrepentía. Su sonrisa era poco habitual y sincera, la que solo me mostraba a mí. Bien, porque tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. No era una caja de anillos, era otra cosa. Dentro había una llave. ¿Qué es esto? La escritura de tu antiguo edificio de apartamentos. Lo compré el mes pasado. Sus ojos eran cálidos. Lo he renovado. Nueva seguridad, nueva administración, mejores condiciones de vida para todos los que viven allí. Hizo una pausa. Pensé que quizá te gustaría administrarlo. Asegurarte de que personas como tú tengan un lugar seguro donde vivir. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Él lo entendió. Vio quién había sido, quién era ahora y valoró ambas cosas. Gracias, susurré. Gracias a ti, corrigió, por decidir quedarte aquella noche, por convertirte en la persona que no sabía que necesitaba. Entonces me besó, lento, profundo y lleno de promesas. Afuera, la ciudad despertaba. En algún lugar, las amenazas seguían existiendo. Los enemigos seguían conspirando. El peligro seguía acechando. Pero aquí, en los brazos de Dante, con su anillo en mi dedo y su protección envolviéndome como una armadura, me sentía segura, me sentía vista, me sentía en casa. Y cuando él susurró mía contra mis labios, yo le respondí sin dudar, tuya, porque aquella noche bajo la lluvia, cuando me dijo que no saliera y que confiara en él, tomé una decisión que lo cambió todo. Elegí el peligro por encima de la seguridad, el poder por encima de la invisibilidad, a él por encima de todo lo demás. Y volvería a tomar la misma decisión cada día durante el resto de mi vida.